entonces la teoría del día de hoy. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de organización, ¿no? La definición, los tipos, ¿no? De organizaciones y cuáles son la importancia que estos tienen. ¿Ok? Las competencias que se busca que adquieran ustedes para esta clase es básicamente que ustedes puedan conocer y aplicar los diferentes tipos de organización y sepan valorar la importancia de estos en el contexto de- de los servicios de salud que nosotros nos vamos a desenvolver. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a tratar es el tema de la definición, los tipos, los elementos que hay en toda organización, ¿no? Y cuál es la importancia, ¿no? El organigrama, que es la estructura, cómo está conformada un servicio y cómo se mueven los sistemas de salud. Entonces, como definición, nosotros podemos decir que la organización es un ente o una institución que está conformada por un conjunto de personas, ¿no? Otra definición viene a ser aplicada acerca de, es un sistema, ¿no? Diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos, ¿no? Se conforma una organización en la que de repente nosotros queremos alcanzar, si hablamos de salud, en este caso nuestro objetivo podrá ser pues mantener a las personas, ¿no? Eh, que ante alguna enfermedad puedan recuperar su estado anterior, ¿no? De salud, o promover o prevenir enfermedades, ¿no? Pueden ser los objetivos. También tenemos como objetivo que es un grupo social, ¿no? Formado por personas, tareas, ¿no? Y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir sus objetivos. Más adelante vamos a ver que una organización articula una serie de subsistemas, ¿no? No solamente van a estar las personas responsables de lograr el objetivo, sino también van a haber algunas otras áreas que ayudan a conseguir ese objetivo, ¿no? Como pueden ser en una organización. Si hablamos de un establecimiento de salud, probablemente lo más importante sean los servicios de medicina, de cirugía, ¿no? Que dan la atención propia a los pacientes, pero no dejan de ser importantes también en una organización las áreas de apoyo, que pueden ser los servicios de enfermería o también los servicios adyacentes, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos el tema de limpieza, seguridad, el tema administrativo, quién provee de los recursos, ¿no? Son parte de la organización. Se conoce como organización a un ente o una institución conformada por un conjunto de personas que se han unido para coordinar esfuerzos y alcanzar determinadas metas y objetivos, ¿ok? Entonces, siempre cuando va a haber una organización, tiene esta característica, que la organización tiene que fijarse una meta y un objetivo. Y eso ustedes los van a ver ya después, o seguramente ya lo vieron cuando revisaron la clase de planificación, que siempre en una entidad, ¿no? Tiene, cuando se conforma, tiene una meta, tiene un objetivo, ¿no? Hablamos de objetivos en el corto plazo y objetivos en el largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de objetivos en el corto plazo son los que van a ir en nuestro plan anual, ¿no? Y cuando hablamos de objetivos en el largo plazo, normalmente son 3 años a más, hablamos de los objetivos estratégicos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a requerir pasar por varias fases para alcanzar. Entonces, hablamos de organización que esta debe estar conformada por 2 o más personas, ¿no? Ya que la cooperación entre los integrantes es esencial para alcanzar los objetivos planteados por la misma. Yo no puedo hablar de una organización de una sola persona. En toda organización siempre tiene que haber como mínimo 2 personas, alguien que dirige y alguien que cumple las directivas que da la otra persona, ¿no? Aquí vamos a ver algunas definiciones según algunos autores, ¿ok? Los principios básicos a tomar en cuenta en una organización básicamente van a ser el tema de fidelidad a los objetivos de la institución. Se debe tener siempre en cuenta que una empresa debe saber las cosas que se proponen y cómo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Y a esto último siempre debe responderse la organización administrativa. De nada sirve una línea de montaje fordiniana si se plantea producir por un outsourcing, por ejemplo, ¿no? Otro de los principios básicos que tenemos que tener en cuenta es el tema de la paridad en la responsabilidad y en la autoridad. La autoridad y la responsabilidad van juntas. Y este precepto es fundamental en el diseño de una organización administrativa, ¿no? Cuando se ocupan cargos de autoridad se debe recibir una gratificación acorde
y un conjunto de responsabilidades acorde. De otro modo, la jerarquía se estabiliza. Debemos recordar que cuando nosotros tenemos un cargo directivo, nosotros gozamos de autoridad. Y esa autoridad puede ser delegada, es decir, el jefe puede dar parte de su autoridad a una segunda persona o a un colaborador que esté por debajo de él, para que esta persona con la autoridad que le ha delegado en su nombre pueda tomar algunas decisiones. Pero lo que sí debemos recordar es que la responsabilidad nunca se delega. Por más que un jefe haya entregado parte de su autoridad a un subalterno, él igual tiene la responsabilidad por todo lo que ocurra, ¿no? La autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad no. Eso es un tema que deben tener ustedes claro a futuro, porque a veces los jefes en los servicios de salud lo que dicen es, pero yo le entregué la autoridad al médico, a mi médico asistente para que él decidiera. Sí, ok, pero si ese médico decidió mal, la responsabilidad de esa mala decisión, eh, que seguramente también esa responsabilidad al médico asistente, es del jefe, ¿no? Porque él es quien tenía la autoridad y él es el responsable, él asume por todo, tanto por lo bueno como por lo malo. Así él haya delegado responsabilidad. Otro de los principios que tenemos que ver siempre es el flujo de la comunicación. La comunicación dentro de una empresa siempre es fundamental, ¿no? Ya que un trabajador informado no solo posee más opciones a la hora de tomar decisiones, sino que se sentirá más integrado a la organización y en líneas generales la pasará mejor, ¿no? Cada modelo de organización faculta o imposibilita ciertos tipos de comunicación interna y externa. El tema de la comunicación, aunque puede parecer algo simple, es vital en toda organización, sobre todo en los servicios de salud. Mientras más los colaboradores o los trabajadores de una entidad sepan el por qué están haciendo las cosas y cómo va el avance de ese trabajo que ellos desempeñan, se van a sentir más comprometidos en alcanzar las metas o los objetivos de la organización. Entonces, es importante que en toda organización haya todo un plan para distribuir el trabajo y se pueda ver pues cómo van, ¿no?, estos esfuerzos de los colaboradores. Es un punto importante el tema de la comunicación. La amplitud en cuanto al control, ¿no? Existen modelos organizacionales más rígidos en los que se enfatiza el control y existen constantes dinámicas de feedback, ¿no? Hay otros modelos más laxos en los que se le otorga al individuo una mayor cuota de autonomía. Esto determinará el modelo de la toma de decisiones elegidos e influenciará otros ítems de esta lista, ¿no? Y el tema de la continuidad también. Todo modelo organizacional debe poder sostenerse en el tiempo, ¿no? O sea, debe poder resolver coyunturas y continuar en funciones sin tender al caos, ¿no?, o a la inercia. ¿Qué características pueden definir eh, tiene una organización, ¿no? Primero, que es una institución social, ya habíamos visto que está conformado siempre por dos o más personas, ¿no? Está deliberadamente planeada. Recordemos que en toda entidad, pues, cuenta con instrumentos de gestión, hay una misión, hay una visión, hay objetivos, ¿no?, metas que alcanzar, ¿no? Entonces, por eso se dice que está deliberadamente planeada. Una organización se crea para algo, tiene un fin, ¿no?, tiene una meta. Se centra en objetivos concretos, ¿no? Cuenta con uno o más centros de autoridad o de poder. Recordemos que en toda organización siempre hay una pirámide, ¿no? Las personas que están en la base, que es la parte operativa, y ahí las personas que están en la punta de la pirámide, que son aquellos que la dirigen, ¿no?, que van a ser los que toman los tomadores de decisiones. Conforma un sistema de actividades, ¿no? Toda organización se va a agrupar en pequeñas, siempre en pequeñas áreas que tienen actividades en común. Tienen diversos temas diversos niveles de complejidad, dependiendo del tema, ¿no? Está constituida a través de una estructura organizacional, ¿no? Tienen su organigrama, ¿no?, donde están las diferentes áreas. Vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando vemos una organización en salud, tenemos los órganos de apoyo, los órganos de asesoría, ¿no? Tenemos los órganos de línea, ¿no?, que son los que consiguen la razón de ser de la entidad. Va a utilizar recursos materiales e inmateriales, obviamente, para producir, ¿no?, el bien o lo que se desea alcanzar, y la conforman diferentes tipos de personas y grupos, ¿no?
la organización como un sistema, ¿no? Entonces, toda organización es un sistema, ya que ésta hace posible la interrelación de un conjunto de elementos que permiten que estos sistemas se den, ¿no? Estos pueden ser abiertos o cerrados, ¿no? La organización como ente autónomo e independiente está basada en principios corporativos, ¿no? La que la definen e identifican, entre los cuales podemos encontrar lo siguiente, ¿no? El debe ser. Esto nos responde al interrogante ¿por qué existe la organización? ¿No? El debe hacer, ya estamos hablando de la misión, nos dice para qué existe la organización, y el debe estar, que es la visión, ¿no? Hacia dónde queremos llegar, nos orienta para saber hacia dónde vamos, con qué y cómo llegamos. Estos principios ustedes ya los han visto en las clases anteriores cuando han visto el tema de planificación, entonces son conceptos que ya se han visto antes, ¿no? También las organizaciones las podemos clasificar tomando en cuenta diversos criterios. Algunos de ellos son los siguientes, ¿no? Tipos de organización, ¿no? Los tipos de organización más destacados se determinan según sus fines y en su formalidad y según su grado de centralización. Según sus fines, podemos tener organizaciones que se caracterizan por perseguir un objetivo principal, ¿no? Y se puede dividir en con fines de lucro y sin fines de lucro. Cuando hablamos de con fines de lucro, obviamente va a haber una ganancia económica, ¿no? Entonces, el objetivo principal es aportar una ganancia a sus propietarios, ¿no? Por medio de las actividades que realizan o los roles que desempeñan en una determinada sociedad o empresa. Si hablamos de salud, estamos hablando del sector privado, ¿no? Las clínicas. Las clínicas tienen un fin de lucro establecido, ¿no? Y las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Estas organizaciones cumplen sus actividades sin esperar una ganancia o beneficios a cambio, ¿no? Aquí podría encajar pues, los establecimientos públicos, ¿no? Los servicios de salud. Estamos hablando a cargo del Ministerio de Salud, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas, ¿no? O seguridad social, ¿no? No hay una ganancia económica de por medio hacia accionistas o no cuenta con propietarios, ¿no? Esas serían las sin fines de lucro. Otra forma de clasificar es según su formalidad, ¿no? Las organizaciones se pueden caracterizar por tener estructuras y sistemas para decidir y se pueden dividir en organizaciones formales, ¿no? Aquellas que poseen estructuras, sistemas bien definidos para tomar decisiones, y a su vez las formales se pueden clasificar en una organización funcional. Las funcionales es una organización que cuenta con la existencia de más de un supervisor, por lo que no cumple con el principio de unidad de mando. Un segundo, por favor. Ok, bien. Entonces, la funcional, como habíamos dicho, es una organización que cuenta con la existencia de más de un supervisor, por lo que no cumple con un principio de unidad de mando, ¿no? Acá estas organizaciones a veces entran en conflicto, ¿no? Un supervisor da una orden, luego viene otro supervisor y da una contraorden, entonces puede generar cierto caos, ¿no? Cuando no hay una unidad de mando. Luego tenemos las organizaciones de tipo lineal, ¿no? Organización cuya única autoridad se da en forma directa, ¿no? Entre el supervisor y el subordinado. Acá son las organizaciones más verticales, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar que de esa manera nos movemos en los servicios de salud, en los hospitales, ¿no? Donde puede haber un coordinador, luego hay un jefe de servicio, luego encima de él está el jefe de departamento, pueden estar los gerentes y el director finalmente, ¿no? Es una organización lineal. Tenemos otro tipo que es la organización en línea staff, ¿no? Resultado de la combinación entre las organizaciones antes mencionadas, ¿no? Que funcionan algo funcional y también de tipo lineal. Y luego tenemos las organizaciones de tipo informal, aquellas que no poseen medios oficiales para accionar, sino que tan solo algunos que influyen sobre la comunicación y las decisiones dentro de la organización.
Organizaciones informales son a veces esas pequeñas empresas que tienen pues las personas que pueden tener en una bodega, en un pequeño mini market, ¿no? O en un pequeño comercio, ¿no? En el que hay varias personas, ¿no? No hay nada, no hay ningún tipo de organización informal, simplemente que se mueven por el tema de la comunicación para conseguir algún fin, ¿no? Son organizaciones de tipo informal. Otra forma de ver las organizaciones es de acuerdo al grado de centralización, ¿no? Se pueden caracterizar de acuerdo al mando y la autoridad. Organizaciones centralizadas son aquellas donde la autoridad y la toma de decisión se concentran en los niveles superiores. Aquí, para ponernos en el ejemplo en salud, estaríamos hablando, por ejemplo, de la seguridad social. La seguridad social es una organización de tipo centralizada. Las decisiones principales y el presupuesto se maneja centralmente en la sede central de la seguridad social que está en Lima, ¿no? Y ahí se toman las grandes decisiones y en el resto de regiones o establecimientos que están en el interior del país simplemente actúan bajo lo que ha dispuesto la organización a nivel central. Otro modelo es de organización descentralizadas, aquellas donde se le ha delegado la toma de decisiones hasta donde sea posible a lo largo de la cadena de mando. Un ejemplo de estas organizaciones es la que está hoy en día funcionando en los gobiernos regionales. El Ministerio de Salud, que hasta hace no más de 15 años controlaba todos los establecimientos a nivel nacional, decidió en el año 2007-2008 entregar estos establecimientos a los gobiernos regionales y descentralizó su autoridad y entregó los establecimientos de salud a los gobiernos regionales. Entonces, ahora los servicios de salud están descentralizados, ¿no? Cada gobierno de salud, cada gobierno regional decide sobre lo que pasa en materia de salud en su jurisdicción, ¿no? Entonces, han descentralizado la salud y ellos toman directamente las decisiones. Ese modelo de organización descentralizada en el Estado nos ha causado una serie de inconvenientes estos últimos años, porque con el tema de la descentralización, lamentablemente no hubo a la par el tema de la capacitación de los gestores. Entonces se les entregó a las regiones todos los establecimientos de salud, pero no hubo un feedback en cuanto al conocimiento que ellos tenían que tener para poder gestionar adecuadamente estos servicios de salud, ¿no? Las regiones han venido aprendiendo, muchas de ellas a mejor ritmo, ¿no? El gestionar en estos últimos años, pero todavía nos queda un gran número de regiones que todavía no, sus gestores no han aprendido, ¿no? Todo lo necesario para poder gestionar adecuadamente los servicios de salud. Ese es un problema que tiene hoy en día el sector salud, ¿no? En materia de la descentralización de los servicios de salud. Otra forma en la cual podemos clasificar a las organizaciones es de acuerdo a sus métodos y composición, ¿no? Según su actividad de producción de bienes o de servicios, ¿no? Puede ser también según el tamaño, puede ser una pequeña, mediana o grande empresa, ¿no? Que a veces es como el Estado peruano clasifica las empresas, ¿no? No sé si han escuchado de repente los términos MIPE. MIPE, microempresa, la pequeña empresa y la gran empresa. También de acuerdo al ámbito geográfico. Tienen un alcance local, un alcance regional, nacional o transnacional, las multinacionales, ¿no? De acuerdo a la propiedad del capital, ¿no? Si es privada, si es pública o puede ser mixta, ¿no? Según la forma jurídica, que es unipersonal, una sola persona es el dueño, puede ser colegiada o institucionalizada, ¿no? O según la autoridad, ¿no? Puede ser una empresa de tipo autoritaria o una participativa. Entonces, ¿qué elementos hay clásicamente en una organización, ¿no? Estos elementos van a ser los recursos que se necesita para desarrollar sus actividades y lograr sus fines. Desde un punto de vista interno, suelen consistir en 6. El primero siempre es el recurso humano. Son aquellos dados por el personal de la organización a cambio de poner su fuerza de trabajo y recibir una remuneración, ¿no? Ese es un principio que rige desde siempre, ¿no? El recurso humano da su fuerza laboral a cambio de una contraprestación y esta contraprestación casi siempre es de tipo económica, ¿no? Una remuneración, una compensación, como hoy le llaman de acuerdo a la ley del servicio civil, ya no le dicen remuneración, sino hablan de compensaciones económicas y compensaciones no económicas, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de una compensación económica o remuneración. Dos, el tema de los recursos materiales, ¿no?
Aquí estamos hablando de la materia prima, ¿no? O los inmuebles, las máquinas, los muebles o elementos financieros que nos permiten o que permiten a la organización pasar a aportar en la producción de algo, ¿no? Luego tenemos los recursos naturales, la tierra, el agua, el aire, la luz solar, la energía en la cual la organización no es propietaria, pero debe adquirir a cambio de un precio, ¿no? Luego están las ideas, conocimientos, la información. Son los recursos que se originan desde el intelecto del hombre y el avance de la ciencia y la tecnología. Luego tenemos los recursos tecnológicos, ¿no? Como máquinas, los métodos, los procedimientos que se van a emplear, y los recursos intangibles. El intangible es el nombre o la marca o su prestigio, los símbolos, etcétera. Entonces, toda organización va a funcionar sobre 4 causas, ¿no? Se dice que son estas 4 causas: una causa eficiente, una causa material, una causa formal y una causa final. Cuando hablamos de la causa eficiente, se aborda el interrogante: ¿quién trabaja sobre eso, no? Se pregunta y se da la respuesta al perfil de las personas adecuadas para trabajar sobre la causa material, ¿no? Si hablamos de que vamos, imaginémonos en un servicio de salud, que vamos a operar una apéndice. ¿Quién trabaja sobre eso que vamos a hacer? ¿Será un cirujano general? ¿Será un oftalmólogo? ¿Será un ginecólogo? Pues el que tiene el perfil para operar un apéndice, pues será el cirujano general, ¿no? Si hablamos de repente que vamos a hacer una cirugía de cataratas, ¿quién tendrá que entrar? ¿El cirujano general, el ginecólogo? No, tendrá que entrar el oftalmólogo, ¿no? Entonces, la causa eficiente es, la pregunta clave es quién trabaja sobre eso. La causa material se entiende como el radio de operación de la organización y sobre qué trabajará y con qué trabajará la organización, ¿no? Estamos hablando de acá, si yo necesito voy a hacer una operación, pues mi causa material será tener un quirófano, ¿no? Luego tener, ¿qué cosa? Una sala de recuperación o una sala de cuidados intensivos, tener un área de hospitalización para que luego el paciente de ser operado pase ahí a reposar. Nos referimos a la causa material. Tenemos a la causa formal, ¿no? El resultado que se prevén con esto responden al interrogante: ¿qué sucederá con los radios operacionales o organizacionales, ¿no? Y finalmente tenemos a la causa final. Se plantea y se responde al interrogante: ¿para qué se hizo eso, ¿no? Es necesario saber que lo que se hizo se va a aplicar en algún momento, ¿no? Si generamos, si generamos en salud, por ejemplo, una campaña de vacunación, ¿para qué hice al final todo, desplegué una campaña de vacunación? Pues fue para proteger a la población infantil, ¿no? De alguna enfermedad infectocontagiosa que pueda adquirir en el futuro. Y se le vacuna para evitar que después haya morbimortalidad, ¿no? Lo que hoy en día ocurre, por ejemplo, con el tema de la vacuna del COVID, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo todas estas campañas de inmunización? Para que la población pueda estar protegida y no termine en los establecimientos de salud ni en las unidades de cuidados intensivos. Y aquí, para ver un poco el tema de la importancia de una organización. Una organización es de gran relevancia tanto para el grupo que la constituye como para la sociedad. ¿No? A nivel social, las organizaciones generan empleos, elaboran productos, satisfacen necesidades, transmiten conocimiento y cultura, distribuyen los recursos, entre otros, ¿no? Por lo que son elementos necesarios para la civilización. Además, estas organizaciones van a permitir la vinculación entre los individuos y contribuyen con alcanzar fines de tipo individual o colectivo, ¿no? Sin una organización sería difícil que una institución desarrollara sus actividades con eficiencia y alcanzara sus objetivos, ¿no? Trabajando de manera descoordinada, un grupo de personas le sería más complicado alcanzar una meta, ¿no? Entonces, lo que la organización nos permite al interior de una institución es organizarnos de manera eficiente, de tal manera de que cada grupo o cada persona cumple un rol, que este rol no se duplica con alguna otra persona, ¿no? Y que todos buscan de manera coordinada alcanzar el objetivo, ¿no? Si hablamos de un servicio de salud, imagínense, yo tengo un grupo que se dedica a dar el tema de la seguridad en mi hospital. Tendré un grupo que se dedica al tema de la limpieza. Tendré otro grupo que se dedica de repente al tema de la esterilización, que todos los equipos estén estériles, ¿no? Tendré un grupo que se dedica al manejo de los niños, pediatría, ¿no? Estarán las enfermeras especialistas en pediatría, las técnicas de pediatría, los médicos de pediatría.
Tendré los ginecólogos también que ayudan al momento del parto, ¿no? Si hablamos y tendré un área de hospitalización, seguramente donde habrá personal de enfermería, personal técnico, tendré un área quirúrgica donde estarán las enfermeras de central quirúrgico, tendré los químicos farmacéuticos en las farmacias, los cirujanos, ¿no? Entonces, la organización siempre va a tener un conjunto de manera que trabaje de manera coordinada, ¿no? Para alcanzar un fin común. ¿Qué es un organigrama? Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional de una institución, ¿no? En esta se van a dejar en claro los diversos niveles de jerarquía y a quién está sujeto cada integrante de la misma, ¿no? Dicho gráfico permite obtener una idea sobre la estructura de una organización, cuáles son sus divisiones, sus elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación que hay entre estos. ¿Okay? El organigrama es el dibujo, ¿no? Donde se van a plasmar los diferentes cajoncitos, de repente algunos de ustedes han visto ya, se ponen una serie de cajoncitos donde se ponen cómo están divididas los diferentes grupos en una entidad. ¿Qué características va a tener un organigrama, no? Se van a destacar las siguientes características. Por ejemplo, en el organigrama se representa la estructura organizacional de una empresa o una entidad o una institución, ¿no? Se dejan claros los niveles de autoridad y la jerarquía, porque ahí en el organigrama se va a ver quién es el director o el gerente o el presidente de la entidad, ¿no? Quiénes son los gerentes principales, los jefes o directores de las áreas de apoyo o de asesoría. ¿Okay? Su diseño es de carácter lineal y vertical. ¿Okay? Va sobre el eje de las X y las Y, aunque algunos pueden presentarse de manera horizontal y los niveles de jerarquía se representan de abajo hacia arriba, según corresponda. Las diferentes divisiones van a estar unidas por flechas direccionadas. Bueno, van a haber flechas que indican cuál es la relación entre los diferentes niveles y ayuda a comprender la comunicación dentro de una organización. Hace también hincapié en las relaciones formales y no en las informales. ¿Qué tipo de organigrama tenemos? Entonces, los pueden clasificarse de acuerdo a su ámbito, de acuerdo a su finalidad, de acuerdo al contenido, a la presentación gráfica o a la naturaleza. Cuando hablamos de el organigrama por su ámbito, estos básicamente se van a centrar en el entorno donde se lleva a cabo las labores de una empresa y se van a dividir en generales, aquellos que exponen el sistema jerárquico de la empresa, y suelen ser los organigramas más utilizados, y organigramas específicos, ¿no? que demuestran en forma detallada la estructura que compone un área determinada. Por ejemplo, el organigrama del departamento de ventas. Clásicamente no se emplea mucho, por lo menos en el sector público, no he visto organigramas de tipo específico, ¿no? Lo que generalmente en el sector público tenemos son organigramas de tipo general, ¿no? Donde están los grandes cajones, las grandes áreas que se van a interrelacionar en la organización. Por su finalidad, ¿no? Este es un tipo de organigrama que se basa en el objetivo que se percibe y se divide en 4 tipos. Un organigrama informativo está dispuesto para que todas las personas que laboran en la empresa, ¿no? Suele ser muy general ya que está expuesto para todo el público. El analítico, en este se estudian aquellos aspectos relacionados con el comportamiento organizacional, por lo que se dirige a personas que poseen los conocimientos necesarios. El formal, que expone el modelo que se ha elegido para que funcione una empresa y suele realizarse para presentar trámites de aprobación de sociedades en organismos públicos, y el informal, que se considera informal a todo organigrama que se planifica pero que no ha sido puesto por escrito o aún no se ha aprobado, ¿no? Normalmente lo que tenemos en las entidades públicas es se cuelga siempre el organigrama de tipo formal, ¿no? Por su contenido, tenemos que los organigramas también se pueden clasificar como integrales, ¿no? Aquellos que muestran todas las representaciones que componen las unidades administrativas de una empresa y que también van a graficar la relación jerárquica entre las unidades, ¿no? Generalmente con números. Los de tipo funcional, que además de presentar las unidades y estructuras, exponen las funciones de cada una de las unidades, y organigrama de tipo de puestos, ¿no? Que expresan la cantidad de puestos y plazas existentes y requeridas para el buen funcionamiento de la organización.
Por su representación gráfica, los organigramas se basan de acuerdo a una disposición clara que comprueban en la empresa, que se dividen como vertical, que es el más usado, ¿no? Siempre expresa la jerarquía de lo más alto hasta lo más bajo. Este es el organigrama que normalmente se usa en el Estado. El horizontal, jerarquías de izquierda a derecha, o los mixtos que hacen, que unen la parte vertical con la horizontal. Los de bloque, representación de bloque, conforman un gráfico más conforme de pirámide, y los circulares, aquellos donde el directorio supremo se encuentra en el centro y a su alrededor otras unidades de manera decreciente. Clásicamente nosotros siempre vamos a ver en el Estado, incluso en el sector privado, el modelo vertical, ¿no? Es el más utilizado. Por su naturaleza, los organigramas se dividen en microadministrativo, ¿no? En la cual posee la visión general de una sola persona, ¿no? El macroadministrativo, donde se incluye información relacionada con más de una empresa, y el mesoadministrativo, el organigrama donde hay varias empresas que trabajan en un mismo ámbito, ¿no? Es por la naturaleza como se dividen los organigramas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo clásico, ¿no? El director general está a la cabeza, ¿no? A la cabeza de la organización, ¿no? Abajo los diferentes subdirectores y abajo pueden estar los departamentos. Incluso abajo de los departamentos podríamos también tener los servicios, si hablamos de una organización de salud, ¿no? Vemos ahí una dirección general, en la cual está al mando de 3 subdirecciones que a su vez contienen al mando 2 departamentos cada una, ¿no? Cada dirección y departamento posee sus propios empleados, ¿no? Aquí, otra forma, es lo mismo, solamente que está puesto, presentado de otra manera, ¿no? Ejemplo acá también utilizado, ¿no? En un departamento, cómo divide. El departamento de finanzas se divide en 3 supervisores y cada supervisor tiene 2 empleados a su cargo, ¿no? Esto ya es una forma de organigrama ya más pequeño, ¿no? Cómo se trabaja al interior de una gerencia o de un departamento. Aquí, por ejemplo, tenemos las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Estas se caracterizan básicamente porque no dependen de ningún gobierno y porque pretenden conseguir el bienestar del ser humano desde diversos puntos de vista. Ok, un momento. El- entonces, las ONGs lo que, bueno, pretenden conseguir el bienestar del ser humano, dice desde distintos puntos de vista, ¿no? Aunque lamentablemente en nuestro país las ONGs no se han comportado de esa manera. Pero bueno, es lo que la teoría dice, ¿no? Eh, y dice que apuestan por mejorar las condiciones laborales, el medio ambiente, la participación ciudadana y la investigación científica, ¿no? Y también están por el tema de la ayuda humanitaria y la protección de la infancia o de la tercera edad, ¿no? Estos se agrupan a través de fundaciones, corporaciones o asociaciones, ¿no? El tema de las ONGs. Eh, las organizaciones gubernamentales, estas son creadas por el Estado para desarrollar tareas sociales, son dirigidas por el gobierno y se financian con fondos públicos, ¿no? Acá podemos tener los diferentes programas, las diferentes entidades que están a cargo de los ministerios, ¿no? Son las organizaciones gubernamentales. Si hablamos del sector salud, pues tenemos, por ejemplo, tenemos al CIS, podemos tener a Su Salud, ¿no? Podemos tener al INEN, que es una organización también independiente, ¿no? Que han sido creadas por el Estado y tienen un fin para el cual han sido estas creadas. Acá hay ejemplos de organizaciones gubernamentales, por ejemplo, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía Antinarcóticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento Administrativo de Seguridad, en el Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad Nacional para la Extinción de los Derechos de Dominio y el Control del Lavado de los Activos, de la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio de Educación, la Unidad de Información y Análisis Financiero, en el Ministerio de Protección Social, el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, el Comando General de las Fuerzas Militares, se ha corrido ahí, el Comando General de las Fuerzas Militares se ha corrido, el Plan Colombia, el Comando del Ejército Nacional. Entonces, hay un conjunto de organizaciones gubernamentales, ¿no? Que están adscritas o son partes de alguna entidad y que tienen un fin para el cual han sido creadas. ¿Okay? Ya esta es la última parte que vamos a tocar. Hablamos aquí ya del sistema de salud, ¿no? Se entiende por el conjunto de entidades encargadas de las intervenciones en la sociedad que tienen como propósito principal la salud, ¿no? Entonces,
Estos van a ser el reflejo de importantes valores sociales que también se expresan en los marcos jurídicos e institucionales en los que se encuadra la formulación de las políticas de salud. Estas intervenciones o acciones que abarcan la atención a las personas y al entorno realizada con la finalidad de promover, proteger o recuperar la salud o de reducir o compensar la incapacidad irrecuperable independientemente de la naturaleza pública, estatal, no estatal o privada de los agentes sanitarios, ¿no? Entonces, lo que busca un sistema de salud es el bienestar de la población a la cual va a servir, ¿no? ¿A través de qué? Un conjunto de, un conjunto de, em, mm, un conjunto de situaciones que articuladamente van a permitir, ¿no?, que la población goce de buena salud, ¿no? Ahí se van a interactuar el tema del financiamiento, las prestaciones de los servicios, las políticas, ¿no?, que tiene un gobierno para que este sistema de salud pueda proveer salud a su población. ¿Qué valores o principios tiene un sistema de salud, ¿no? Los valores, el derecho a la salud, el derecho a la universalidad, a la solidaridad, a la equidad, a la dignidad, al desarrollo sostenible, la gobernabilidad y la democracia. ¿Qué principios tenemos? El de la eficiencia, la eficacia, el de la calidad, el de la participación y control social, integralidad y acción, interculturalidad y el de la descentralización y transparencia. Propósitos, el de proteger la salud de las personas y mejorar la calidad de vida, reducir las desigualdades e inequidades, orientar los servicios a las necesidades de la población, brindar la protección financiera frente a los riesgos y consecuencias de enfermar y satisfacer las expectativas de la población, respetando su dignidad y autonomía y garantizando su derecho a la confidencialidad. Si ustedes se ponen más adelante, vamos a ver el tema de la ley 29344, la ley marco de aseguramiento universal. Ustedes van a ver que los valores y principios que acá se está poniendo están recogidos en la ley, ¿no? La ley habla del tema de la universalidad, ¿no? Que toda persona, todo ciudadano debe gozar un seguro, debe contar con un seguro de salud y protección en salud. Debe ser solidario porque se le debe dar más al que requiere más en ese momento, ¿no? El tema de la equidad, ¿no? Trata de dar a todos lo que necesitan, ¿no? El tema de la dignidad, ¿no? Respetar su dignidad, el desarrollo sostenible. Igual los principios, ¿no? El de eficiencia, ¿no? Hacer las cosas con los recursos necesarios, ¿no? El tema de eficacia, conseguir las metas, el de calidad, ¿no? Para eso tenemos, para eso dentro de nuestro sistema de salud sale un conjunto, sale el Plan Esencial de Aseguramiento Universal en el que se establecen cuáles son las características mínimas de calidad que debe tener una prestación, ¿no?, a darse en el país. Aquí, modelos sanitarios según Milton Remer, ¿no? Hay modelos que tienen que ver en cuanto al recurso, personal, infraestructura, material, en cuanto a la organización, gobierno, empresas. Para su funcionamiento tiene que haber el tema de planificación, administración, legislación. El tema de la financiación, el tema de los impuestos, las cuotas, ¿no? Y para el tema de la prestación, los diferentes niveles asistenciales o colectivos especiales que tenga que haber. La política sanitaria es la forma como el gobierno rige la sociedad, ¿no? Se regula y busca el bien común en relación con la salud de todos los ciudadanos, ¿no? Afectan directa o indirectamente todos los aspectos de la vida cotidiana, las acciones o comportamientos y las decisiones. Y como objetivo, por ejemplo, pueden prohibir conductas que se perciben como riesgosas, ¿no? Alentar las que se consideran beneficiosas, proteger los derechos y el bienestar de algunas poblaciones, ¿no? Impulsar ciertas actividades o proporcionar beneficios directos a los ciudadanos necesitados, ¿no? Esto está en la ley, de acuerdo a la Ley General de Salud de nuestro país, la 26842. El MINSA es la máxima autoridad sanitaria y es el rector en nuestro sistema de salud, ¿no? Y también es responsable de la gestión de la política nacional. ¿Cómo están distribuidos la categoría de los establecimientos del sector salud? Eh, la organización de la oferta de los servicios de salud es un proceso que se configura a partir del análisis de las necesidades de salud de la persona, la familia y la comunidad, ¿no? Para facilitar la gestión, la prestación y la calidad de los servicios de salud.
Va a existir una demanda, que es la expresión de la necesidad de salud de una población. Va a haber una demanda cualitativa y una demanda cuantitativa, ¿no? La cuantitativa es referida al número de las personas en un determinado tiempo y en un espacio, ¿no? Que requieren un servicio de salud. Y la cualitativa se refiere a las necesidades particulares de salud que tienen estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que demandan, ¿no? Hablamos de cuantitativa, por ejemplo, tenemos en un centro poblado 2.000 habitantes, es la cuantitativa, hay 2.000 personas que demandan atención. Pero cuando hablamos cualitativas, estamos hablando que en esa población de 2.000 tenemos de repente 1.000 niños. Entonces, cualitativamente estamos hablando de 1.000 niños. Entonces, si tengo 1.000 niños, yo tendré que tener fuertemente un área de pediatría que atienda a esos niños. Y luego los otros 1.000, ¿cómo están distribuidos? Tenemos de repente 900 adultos en edades entre los 18 y los 50 y población anciana solamente tenemos alrededor de mayores de 70 años, solamente unas 50. Ah, ok, entonces mi demanda cualitativa está fuertemente centrada en los niños y le siguen los adultos dentro de la población económicamente activa, ¿no? Y adultos mayores no tengo muchos, entonces no necesitaré de repente eh, proveer un área especializada en geriatría, ¿no? Entonces, a eso se refiere la demanda cualitativa. Y cuando hablamos de oferta, la oferta de los servicios está constituida por los recursos humanos, de infraestructura, equipamientos tecnológicos y financieros que están organizados y que deben solucionar las necesidades de salud de la población. Aquí va a haber una capacidad resolutiva que es la que tiene la oferta de servicios de salud para satisfacer las necesidades. Cuantitativas es la capacidad que tienen los recursos de un establecimiento para producir una cantidad de servicios de acuerdo a las cantidades de sus recursos disponibles. Si decimos, por ejemplo, que un médico puede atender 20 consultas al día y que este médico atiende 25 turnos en un mes, 25 por 20 son 500. Entonces, yo como un médico en un centro puedo atender 500 consultas en un mes. Esa es la demanda cuantitativa. Pero la cualitativa es la capacidad que tienen los recursos del establecimiento de producir el tipo de servicios necesarios de acuerdo a su especialización. Si en ese centro yo tengo un pediatra y un médico general, yo tendré 1.000 consultas al mes. Pero las 1.000 consultas serán para medicina general, no. Serán 500 consultas para medicina general y podrán ser 500 medicinas para pediatría. Ya estamos hablando de un tema cualitativo, ¿no? De acuerdo a la especialización del recurso humano. Cuando hablamos de los niveles de complejidad, hablamos del grado de diferenciación y de desarrollo de los servicios de salud alcanzado por la especialización y la tecnificación de sus recursos, ¿no? Y guarda relación directa con las categorías del establecimiento. Y los niveles de atención de salud son establecimientos de salud con niveles de complejidad necesarios para resolver con eficacia y eficiencia las necesidades de salud, ¿no? Los niveles de atención son tres. Primer nivel, donde están los establecimientos del 1.1 al 1.4. El segundo nivel, donde están los establecimientos el 2.1, el 2.2 y el 2E. Y el tercer nivel, donde está los establecimientos 3.1, 3.2 y 3E. ¿Por qué se debe categorizar? Para mejorar la organización de la oferta de los servicios de salud, para trabajar también de manera ordenada en la demanda de los servicios, definir cuáles son las características estructurales y el proceso de oferta, cuál es mi cartera de servicios que voy a ofertar, para también ordenar administrativamente mis establecimientos y orientar racionalmente mis políticas de inversión, ¿no? Y también es importante definir para el tema de mecanismos de pago por prestaciones, ¿no? Ya sea el CIS, el SOAT o para el intercambio prestacional, yo tengo que saber cuál es la categoría de mi establecimiento. Y para organizar también, sobre todo, el sistema de referencias y contrarreferencias, ¿no? Para saber cuáles son mis centros más complejos, donde yo en caso de tener una emergencia que no puedo manejar, tengo que derivar a mis pacientes ahí. Esta es una de las etapas del proceso de categorización, ¿no? La etapa de planeamiento, la etapa de ejecución, la etapa de control y la etapa de formalización que se tiene. ¿Ok? Las categorías, ¿no? El primer nivel atiende al 70-80% de las demandas, el segundo nivel de un 12 a un 22% y el tercer nivel de un 5 a un 10% de la demanda. ¿Ok? Estas categorías se dividen en 8 niveles de complejidad. Aquí solamente falta agregar al 2E. Les voy a cambiar la lámina, les voy a agregar al 2E y al 3E, que son segundo nivel especializado y el tercer nivel especializado. Pero estos son 8 niveles de complejidad. ¿Ok?
Si yo les pregunto cuántas categorías de establecimientos hay, ustedes van a contar pues de la 1, 2, acá hay 4, en este nivel hay 3 y acá hay 3. En total son 10 categorías. ¿Y cuántos niveles de complejidad? Son 8 niveles de complejidad, ¿no? ¿Y cuántos niveles de atención? Son 3 niveles de atención. Esta es la forma como estaba el ministerio, ¿no? El Ministerio de Salud arriba, las direcciones ahora le llaman las DIRIS, ¿no? Direcciones de Redes Integradas de Servicios de Salud, o jerezas, o diresas, todavía en las regiones, ¿no? Las redes, ¿no? Antes les llamaban también ex servicios básicos de salud, ¿no? Y bueno, están los establecimientos de salud, centros de salud, postas de salud, ¿no? Quien ordena norma viene de arriba hacia abajo e informa y reportan de abajo hacia arriba. Era un organigrama del ministerio, ¿no? Ya ha cambiado, ¿no? El organigrama actual es de otro tipo, igual se los voy a pasar, ¿no? Este es un organigrama de una dirección de redes, cómo estaban, ¿no? Los órganos de apoyo, los órganos de asesoría y las áreas, las direcciones de línea, ¿no? Salud de las personas, salud ambiental, drogas, promoción, para el tema de enfermería también. Esta es una de una dirección de redes en salud, una dirección ejecutiva, ¿no? Y cómo se mueven las microredes, ¿no? Este es de un instituto especializado, también ejemplos de organigramas, no necesariamente así están todos los establecimientos, ¿no? Pero puede hacer acá órganos de apoyo, órganos de asesoramiento. Recuerden que siempre los órganos de apoyo van hacia el lado izquierdo y los de asesoramiento al lado derecho, ¿no? Ese sí es, en un organigrama tienen que tener esa estructura, ¿no? Y están las diferentes direcciones, ¿no? Los órganos de línea, acá en este caso está docencia con sus departamentos, acá de especialidades, otro departamentos, otra dirección con sus departamentos, ¿no? Esta es la bibliografía y esto sería todo, señores alumnos. Nos quedamos acá. Doctor Alvites. Sí, doctor. Doctor, no sé, el tema de los grupos, no sé si ya fueron repartidos. No todavía, doctor. Ya, entonces igual este sábado sería igual que el sábado pasado que hicimos. Seguimos igual esta semana y hasta la otra. Ya, ok, perfecto. Entonces ya, este seminario ya yo me encargo igual que el otro. Nos quedaríamos acá en la clase entonces, doctor. ¿Aló? ¿Aló, doctor? Sí, sí, o sea, para la práctica, pues el sábado, ¿no? Sí, perfecto. Ya, no Ya, habría problema. ya, está bien. Nos quedamos acá, doctor. Listo, señores alumnos, terminamos entonces. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por su exposición. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Romero. Hasta otro día. Gracias, doctor.